Hola amigos, miren nada más qué bellísimo ejercicio tenemos por aquí. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Ahora vamos al ejercicio. Vamos a borrar el área sombreada y notamos por aquí que hay un cuarto de círculo. Por aquí tenemos 90 grados y esta línea roja es paralela a esta línea de acá abajo porque también hay 90 grados aquí. Hay dos puntos tangenciales entre el círculo y esta línea y entre el círculo y la línea roja. Ahora, lo que vamos a hacer es trazar una línea desde este vértice hasta donde se una con la línea roja aquí. Fantástico, tenemos una línea, pues que esta línea es el radio del cuarto de círculo grande, ¿no? Porque pues va desde aquí hasta el perímetro del cuarto de círculo. A esta línea la vamos a llamar R mayúscula porque es el radio del cuarto del círculo grande. No sabemos si pasa por el centro del círculo y no podemos asumirlo, así que simplemente la vamos a dejar así. Ahora por aquí vamos a dibujar el centro del círculo más o menos por aquí y vamos a trazar una línea verticalmente hacia abajo hasta el punto tangencial entre el círculo y la línea de abajo. Este va a ser el radio del círculo pequeño que lo vamos a denominar R minúscula. Y ahora pongan mucha atención, si seguimos esta línea hasta acá arriba, hasta el otro punto tangencial, esto también va a ser R. Por lo tanto, esta línea, toda esta línea es 2 veces R o 2R, ¿no? Entonces, si esto es 2R, esto de aquí también debe ser 2R. Muy bien, 2R minúscula, ¿no? Y por aquí tenemos 90 grados también. Se nos forma un triángulo rectángulo de lado 6, 2R y R mayúscula que es la hipotenusa. Con estos datos vamos a hacer una ecuación sabiendo que podemos utilizar Pitágoras en este triángulo rectángulo. Entonces Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Listo, de esta forma, ¿no? Entonces tenemos que la hipotenusa, que es R, esto va a estar al cuadrado y va a ser igual a la suma de los dos catetos. Este es un cateto, 6 al cuadrado, más el otro cateto que es 2R, pero esto está al cuadrado también, ¿no? Por aquí tenemos R cuadrado igual a 6 al cuadrado que es 36, más 2 al cuadrado, 2R al cuadrado es 4R cuadrado. Fantástico. Tenemos por aquí una ecuación y vamos a anotar por aquí qué es lo que necesitamos encontrar. Fíjense, para encontrar el área sombreada que teníamos, que es todo esto de aquí, el área sombreada vendría a ser igual al área del cuarto de círculo. El área del cuarto de círculo lo vamos a simbolizar de esta forma. Un círculo y 4 abajo, ¿no? Un cuarto de círculo. Menos el área del círculo pequeño. Menos el área del círculo pequeño. Muy bien, perfecto. Entonces, si necesitamos esto, vamos a poner por aquí la fórmula. La fórmula para el cuarto de círculo es pi por radio al cuadrado. Esto es la fórmula para encontrar el área de un círculo completo. Como hablamos de un cuarto de círculo, entonces va dividido para 4. Menos pi por radio al cuadrado. Recuerden, este radio es el radio del cuarto de círculo, que es R mayúscula. Y este radio es el radio del círculo pequeño, que es R minúscula. Muy bien, entonces esto es lo que necesitamos encontrar. Ahora, fíjense muy bien, nosotros necesitamos por aquí que para que esto de aquí, tenemos R cuadrado y necesitamos que sea de esta forma. Entonces multiplicamos y dividimos. Multiplicamos por pi y también dividimos para 4. Eso vamos a hacer en ambos lados de la igualdad. Entonces, por el lado izquierdo vamos a borrar y vamos a anotarlo acá abajo en la siguiente línea. Por el lado izquierdo nos queda pi por R cuadrado sobre 4. Muy bien. Y esto va a ser igual, recuerden, hay que multiplicar por pi y dividir para 4. Pi dividido para 4 y por 36. Muy bien. Más pi dividido para 4 y por 4R cuadrado. Vamos a escribir por aquí 4R cuadrado. Perfecto. Entonces por aquí nosotros podemos simplificar algunas cosas. De este lado me queda así, ¿no? Pi por R cuadrado sobre 4. Menos, igual, perdón. Y por aquí podemos simplificar. La cuarta 1 y la cuarta de 36 es 9. Me queda 9pi. 9pi más
Por aquí podemos simplificar este 4 con este 4 y me queda pi por r cuadrado. Pi por r cuadrado, fantástico. Ahora, ¿qué me falta para poder tener todo esto de aquí? Pongan mucha atención. Me falta tener menos pi r cuadrado. Pero esto fácilmente lo puedo conseguir pasando o dejando esto en el lado izquierdo, restando. Entonces me queda pi por r cuadrado sobre 4 menos pi por r cuadrado. Pi por r cuadrado, fantástico. Y esto es igual a 9pi. Fenomenal. Y ya hemos encontrado la solución de nuestro ejercicio. Porque recuerden que el área sombreada es esto de aquí. Y esto de aquí justamente lo tengo por aquí. Entonces podemos reemplazar y decir que el área sombreada es igual a 9pi. Fenomenal. Hemos encontrado ya la solución de nuestro ejercicio de una forma muy elegante e interesante. Vamos a devolver el área sombreada y esta área sombreada son 9pi. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.